A ver. ¿Hay alguien que quiera unirse? A ver. A ver. Bueno, entonces, rapidito así nomás, revisamos. El parcial entonces pasa para el 13, el segundo parcial para el 13 de octubre. Va a ser realizado en 1 hora, ya sea a las 9 o a las 10, pero solamente 1 hora. A ver, que tengo que admitir a alguien. Buen día, Leonel. A ver si... Ahí está, volvemos entonces al cronograma. Les estaba diciendo entonces que hubo cambio en el cronograma. Vamos a realizar un parcial más, solamente van a ser 2 parciales. El primero ya lo hicieron, que fue el 18 de agosto. El segundo parcial va a ser el 13 de octubre y va a constar en una tarea en la cual van a escribir la hipótesis principal, van a hacer un par de ejercicios relacionados con nexos y con referentes, y la idea principal en un párrafo, es decir, en la narración de un párrafo que sintetice la idea principal. Esa tarea la van a subir en el lapso de 1 hora, es decir, no les voy a dar más tiempo que 1 hora para realizarla, y va a ser ya sea a las 9 o a las 10. Y ya después les voy a especificar en la plataforma a qué hora va a ser el parcial. No van a tener ese rango de hacerla en cualquier hora que ustedes decidan, sino que va a ser o a las 9 o a las 10, con una duración de 1 hora. Y la tercera instancia evaluativa es el recuperatorio, que lo van a hacer solamente quienes hayan desaprobado el parcial 2. ¿Okay? Porque, bueno, el 1 ya, como decía antes, el parcial 1 lo han aprobado todos. Entonces, si llegan a desaprobar el parcial 2, tienen la chance de hacer el recuperatorio, que va a ser de las mismas características que el parcial 2. Una tarea con un texto de 1,5 páginas, 2 páginas, del cual tienen que extraer una hipótesis principal, realizan 2 ejercicios de verificación que pueden ser nexos o referentes, o frases nominales, por ejemplo, y el tercer punto va a ser la idea principal redactada en un párrafo. De pronto, si alguien no hizo el primer parcial, puede utilizar esta instancia de recuperatorio para eso, para recuperar la nota que le falta. Bien, y si este cronograma está subido a la plataforma, así que lo pueden consultar. Hoy corresponde el control, digamos, de la actividad del texto 11, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Bien, si tienen alguna consulta, me preguntan con respecto a cuál será la extensión de los párrafos de hipótesis de la idea principal. Me pregunta María Belén, dice, ¿cuál debe ser la extensión de los párrafos de hipótesis y la idea principal? No menos de 10 líneas. En 10 líneas son 100 palabras, más o menos, ¿sí? Es decir, de 10 líneas, de 10 a 15, son de 100 a 150 palabras. ¿Estamos? Quizás la hipótesis sea un poquito más breve, pero la idea principal tiene que estar desarrollada en un párrafo de esa extensión. Bueno. Si no tienen ninguna consulta, les pido que activen las cámaras, así nos vemos. Es mucho más ameno. No tengan reparo en mostrar sus caras a la mañana. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto al cronograma, el pequeño cambio que hemos realizado en función de lo que decidió el grupo de docentes? Sí, la idea principal, me pregunta Milagros, si es lo mismo que la internalización. Sí, cuando hablamos de internalización, estamos hablando de la idea general, la idea central del texto. ¿Okay?
Y esa es la que se expresa en 15 líneas, más o menos. ¿Okay? Bueno, entonces el tiempo de corrección para el parcial 2 y para el recuperatorio va a ser no va a ser inmediato, como cuando ustedes tuvieron el cuestionario en el primer parcial, que fue allí. Al momento tuvieron la respuesta, ¿sí? Eh, el recurso tarea es lo que más se asemeja a un parcial del espacio de lectocomprensión, ¿sí? En el que ustedes tienen que desarrollar las ideas. ¿Okay? ¿Y cómo se entrega la tarea, profe? ¿Todavía ustedes no han hecho esta actividad en la plataforma? Los parciales que teníamos eran ahí en el campus, para ir Claro, seleccionando, no has ¿no? tenido, en los otros espacios curriculares no has tenido oportunidad En, de subir una en el tarea. otro, y enviamos al mail del profesor. ¿Cómo? Se corta. En una materia tuvimos y lo enviamos al mail del profesor. Claro. Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Aparece el recurso tarea en la plataforma. Ustedes lo abren, bajan el recurso, bajan la tarea y lo realizan, lo escriben en un documento de Word, ¿sí? Una vez que lo escriben en el documento de Word, lo pueden pasar a PDF, pero bueno, si no saben pasar a PDF, suben la tarea en Word, no hay problema. Ahí mismo, donde ustedes bajaron la tarea, lo suben el documento. ¿Okay? Y entonces va a quedar allí, contenida en su cuenta, la tarea. Yo la puedo ver desde mi cuenta. ¿Okay? Bien, gracias, profe. No sé si, a ver, si les puedo, a ver si puedo compartir el módulo para que ustedes vean. A ver, es que acá no tenemos, les puedo mostrar algún otro espacio curricular en el que ustedes vean la tarea del estudiante. A ver, ahí vamos a ver. Acá. Voy a ver si les puedo compartir esto para que ustedes... A ver, un segundo. No lo puedo... Bueno, no lo puedo compartir, no sé por qué. A ver, intento una vez más y... A ver, dejo de compartir esta otra. Así les muestro. No me permite... No puedo ingresar no puedo compartir el espacio. Bueno, no sé por qué. No sé por qué, pero bueno, no es complicado subir la tarea. Así como la bajan, pueden, bajan ese documento, ven lo que tienen que hacer, el texto con las actividades, y ustedes lo escriben en un archivo de Word. Si pueden, lo transforman a PDF y suben el PDF. Si no, lo suben como Word, no hay problema. A mí me va a aparecer en la plataforma el archivo que ustedes han subido con las respuestas. ¿Okay? Si quieren podemos hacer un ejercicio en la plataforma, les puedo agregar una tarea para la semana que viene y ustedes juegan con eso. ¿Ok? Juegan, digo, bueno, prueban a ver si lo pueden hacer. Bueno, vamos a trabajar ahora con el texto 11 que ustedes ya lo habían analizado. Vamos a controlar
la hipótesis de lectura general. Con este texto ustedes habían tenido la presentación de la voz pasiva, que era el tema central de este tema, ¿sí? Si les parece bien, vamos desde la anticipación hasta la internalización, controlando cada uno de los ejercicios, ¿sí? Para ver si lo han podido resolver bien. ¿Okay? Bueno, el primer ejercicio es observar el paratexto a modo de previsualización y pensar en cuál va a ser el tema que van a leer. La segunda pregunta tiene que ver con una predicción del texto, del contenido del texto, y la elaboración de una hipótesis de lectura general. Me gustaría escuchar por lo menos 2 hipótesis para hacerles observaciones si las hubiere, y para que puedan compartir entre ustedes cómo han redactado esa hipótesis. ¿Okay? ¿Alguien quiere leer su hipótesis? ¿Nadie se anima? Vamos. No escuché, profe, porque se me salió, recién entro. Buen día, Alan. Bueno, no, estoy pidiendo que lean una hipótesis de lectura general del texto 11. Así controlamos entre todos. Bueno, si no hay hipótesis de lectura general, me voy directamente a la pregunta 3. Cuando dice, bueno, recuerden que esa hipótesis se debe expresar. ¿Cómo empezarían a expresarla? Lo van a tener como tema en el parcial 2 y tiene que estar incluida allí en el trabajo, en la tarea que van a entregar. Recuerden que empezamos las hipótesis, ya sea no es decir de dónde proviene el texto, sino, bueno, sí, lo podemos incluir como información de dónde proviene el texto, pero tenemos que tener en cuenta el título, sí, puede ser la fuente, y a rasgos generales, a grandes rasgos, digamos, expresar de qué va a tratar el texto. Siempre tiene que estar el título y siempre tiene que estar, pueden incluir, digamos, la fuente en esa hipótesis de lectura. Entonces, ustedes podrían empezar, el texto podría referirse a la yerba mate, que es una bebida de Sudamérica destacada. Bueno, el texto que proviene de tal fuente, bueno, voices.yahoo.com, podría referirse a las diferentes características que esta bebida tiene y los beneficios que puede llegar a ofrecer a la salud de las personas. Eso es a rasgos muy generales, digamos. En rasgos muy generales lo que podríamos incluir en esa hipótesis. Bueno. Luz dice, yo como hipótesis puse que trata sobre los inicios del mate, las propiedades, lo bueno y lo malo, etcétera, y más cosas, pero más o menos eso. No prendo el micrófono porque si no se traba mucho. Ok, bueno. Recuerden entonces que tiene que ser un párrafo completo. Ustedes tienen algunos ejemplos de textos anteriores,
de cómo escribir una hipótesis. ¿Ok? Y bueno, recuerden eso porque es lo que vamos a incluir en la tarea para el segundo parcial. Bien, dice la pregunta número 3, perdón, dice, escanea el texto, dice la frase here in America, ¿a qué se refiere? Aunque uno prenda el micrófono está bien, no se va a trabar. Cuando dice America, ¿a qué se refiere? ¿Al continente americano, les pregunto? ¿A América del Sur? No, porque habla de South America. Del norte, en general. Cuando dice here in America, habla de Estados Unidos. ¿Okay? En los Porque se consideran norteamericanos, americanos. claro, ellos se consideran americanos, como si nosotros no lo fuéramos, ¿no es cierto? Entonces, cuando dicen here in America, tengan en cuenta eso, que America significa Estados Unidos. Cuando nosotros decimos North America, nos referimos a Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Bueno, y Alaska, que es un estado que pertenece a Estados Unidos. Pero cuando se habla de América solamente es Estados Unidos. ¿Ok? South America, sí, bueno, ahí estamos nosotros, ¿sí? Sudamérica. Y bueno, hay otros historiadores que consideran solamente North America y South America. Y América Central queda ahí en un lugar que no sé si pertenece a North America o si pertenece a South America. Pero nosotros tenemos esto de la división entre North America, Central America and South America. Cuando se habla de América solamente, como aparece allí en la línea 7, es Estados Unidos. ¿Okay? Hay que tenerlo en cuenta eso. Bueno, en el punto 4 del skimming, ustedes ven que aquí ustedes tienen que poner verdadero o falso y en qué párrafo aparece esa idea. Así no se va a hacer la hipótesis que van a escribir ustedes, la van a tener que elaborar como párrafo. Esto es solamente a modo de ejercicio. ¿Okay? Dice, muchos dirían que el gusto por la yerba mate nunca se adquiere. ¿Es verdadero o falso? Perdón, Lucila dijo que además a la hipótesis agregó que podría hablar de cómo es visto su consumo y uso en otros países fuera de América. Sí, es así. Como es una hipótesis, todavía no has leído al punto cuando vos escribiste la hipótesis, no habías leído todo el texto, entonces podés arriesgar cierto contenido, ¿sí? Porque, bueno, el consumo de yerba mate y de la manera en que se consume es muy particular de los países de Sudamérica, especialmente Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿ok? Entonces, es muy posible que el texto pueda llegar a tratar sobre cómo se consume y cuál es el uso en otros países, que no sea América, en este caso que no sea Estados Unidos. ¿Okay? Bien, y ya al escribir allí el autor Here in America es como que está haciendo referencia a un contraste, ¿sí? Entre lo que se consume, cómo se consume la yerba mate allá y cómo la consumimos acá. Volvemos al punto 4 del skimming. La oración A dice, muchos dirían que el gusto por la yerba mate nunca se adquiere. ¿Es verdadero o falso? Les preguntaba. Falso. Sí, ¿en qué párrafo está o en qué línea? El párrafo 4. Perfecto. Línea 24, párrafo 4. Dice, hay una sola forma de consumir la yerba mate. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿En qué línea o párrafo está? En el 2. Perfecto.
Bueno, y entonces en la oración dice, there are a couple of different ways of consuming yerba mate, right? Different ways, ¿ok? Eso es lo que hace que sea falsa. Bien, el punto C dice, es bueno saber que la yerba mate está llena de vitaminas, minerales y antioxidantes que son extremadamente beneficiosos para la salud y el bienestar en general. ¿Esa oración es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. ¿Y en qué párrafo? Bien, se encuentra. En el 39. Bien, párrafo 6, 6. línea 39. Entonces, hay allí en esa oración un verbo bastante sustancioso, que es loaded. Dice, so overall, it's good to know that yerba mate is said to be loaded with many vitamins, minerals, and antioxidants that are extremely beneficial for overall health and wellness. Loaded, como que está cargado que la yerba mate está cargada de muchas vitaminas, minerales, antioxidantes que son beneficiosos para el bienestar, para nuestro bienestar o para nuestra salud. En la D dice, la yerba mate es un nuevo descubrimiento. ¿Es verdadero o falso? Falso. 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 Okay. ¿Y dónde encontraron esa información? En el primer En el párrafo. párrafo. Perfecto. En el primer párrafo, la primera oración, ahí la topic sentence que llamamos en inglés, la oración principal, dice, yerba mate, that's pronounced mate, is not a new discovery. ¿Sí? Dice totalmente lo contrario, que no es un descubrimiento nuevo. Pasamos al punto B. Dice, aunque la yerba mate contiene cafeína, es una gran alternativa al café porque es una fuente más saludable y más suave de cafeína que el café. ¿Esta oración es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Sí. Bien, ¿y en dónde encontraron la En el párrafo 3. evidencia? En la línea 14. Bien, perfecto. Dice, even though yerba mate contains caffeine, it's still a great alternative to coffee because it's healthier, smoother source of caffeine than coffee. ¿Sí? Es tal cual lo que aparece allí en el cuadro. Bien, dice, la yerba mate está tan estudiada como su primo cercano, el té verde, lo que se ve en algunas investigaciones científicas que se han realizado, aunque no se han publicado, perdón. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Ajá, ¿y dónde está contenida esa información? En el párrafo 5. Sí, fíjense ustedes la oración primera, en la topic sentence del párrafo 5, dice, yerba mate is far less studied than its close cousin, green tea. Far less studied. ¿Ven esa frase? Ese less está indicando un comparativo, ¿sí? Está indicando que está menos estudiado que el té, ¿ok? Less studied, menos estudiado, right? Que es todo lo contrario que dice entonces acá la oración que ustedes han, que hemos leído recién. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay preguntas, sigo con la verificación. En la verificación ustedes tenían 5 frases nominales o sustantivas. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo se define la yerba mate en el texto? Y para responder esa pregunta, ustedes tenían que revisar esas frases sustantivas, ¿ok? Que describe de alguna manera lo que es la yerba mate, cómo es, cómo se describe, cómo se caracteriza la yerba mate. La primera frase dice primarily beverage. ¿Cómo la pasaron al español a esa frase?
Como una bebida. Puede ser como, ¿Perdón? ay, perdón. Puede ser como una bebida fundamental o principal. Claro, sí, sí. Ser Principal, como principalmente una bebida. sí, claro, sí es una construcción bastante atípica, ¿sí? Es principalmente una bebida, ¿sí? Bien, a popular drink, Una bebida popular. ajá, popular, común, corriente. ¿Qué pasa con an herbal medicine? ¿Cómo Es interpretar? considerada como una medicina de hierbas. Ajá, sí, o una medicina herbal o herbaria, puede ser. Bien, y esta Energetic Boosting Diet Tea, esa es una hermosa frase nominal que tiene varios modificadores antes de la palabra tea, que es el núcleo. ¿Ok? ¿Cómo pasaron esa frase al español? A ver, ¿por dónde arrancaron? Yo lo pasé como un té de dieta energético. Ajá, bueno, y en lugar de decir de dieta, un té de dieta, un té Dietético, dietético. que estimula la energía. Exacto, bien. Puede ser un té dietético energizante o un té dietético que estimula la energía, porque está doblemente expresada la idea de que es energético, dice energetic y boosting. La palabra boosting es estimular y a la vez tengo energético, ¿ok? Entonces, está bien que lo hayan traducido o pasado al español como un té dietético que estimula la energía o energizante. Buen día, Jacqueline. Buen día, Jacqueline. Bueno, estamos analizando el texto 11, te ubico en el texto 11, en la parte de verificación, punto 1, ¿ok? Bien. La otra frase nominal es the diet pills. ¿Cómo pasaron al español eso? Píldoras dietéticas. Sí, perdón. 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 Píldoras dietéticas. Bien. ¿Cómo entonces definen la yerba mate teniendo en cuenta todas estas frases nominales que ustedes han pasado al español? Es principalmente una bebida popular, considerada una medicina herbal que estimula la energía y puede ser ingrediente para ciertas píldoras dietéticas. A ver, ¿de qué otra manera lo han definido? Sobre todo esa última parte. ¿De qué otra manera lo han definido? Lo de diet pills. Mostrar en píldoras. A ver, lee Ailén toda la definición que escribiste. La yerba mate es una bebida popular, principal en varios países, que se utiliza como medicina herbal, Sí, que aporta energía y puede ser utilizada en píldoras de dieta, en píldoras dietéticas, perdón. bien. Bien, bueno, entonces, teniendo en cuenta todas esas frases que ustedes han pasado al español, se puede hacer una definición de lo que es la yerba mate, ¿sí?
Entonces, principalmente una bebida popular y una medicina herbal, que puede ser considerada como un té dietético que provoca o produce energía, y que puede ser utilizado en algunas píldoras dietéticas, como ustedes bien dijeron. Bien, vamos a ver la morfología entonces de estas palabras que hemos resaltado. Dice feeling of alertness. La palabra alertness, ¿qué significa en este caso? ¿Y cómo está marcada, digamos, cómo está compuesta? Quienes no hayan participado, por favor, pueden contribuir con algún comentario. Yo tengo por un lado la raíz, alert, y por otro lado el sufijo Ness. el sufijo ness, muy bien. Y toda la palabra alertness, es decir, tanto la raíz como el sufijo, hacen que esa palabra se convierta en Un sustantivo. un sustantivo. En este caso es un sentimiento de alerta, ¿no es cierto? Bien, en el caso de potential side effects, la palabra potential, ¿cómo la divido a esa palabra? ¿Ven algún sufijo en particular? Ustedes allí en esa palabra, el sufijo al, sí, o ial, ¿ok? Entonces, es una palabra transparente incluso, entonces podemos hablar de los efectos colaterales potenciales. ¿Okay? La palabra nervousness tiene una raíz que es nerve, ¿okay? Ous es uno de los sufijos y ness es otro sufijo. El sufijo ous le da la terminación de adjetivo a nerve. Yo digo nervous, es nervioso, pero si ya le agrego el sufijo ness, lo transformo en nerviosismo. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esas tres características, feeling of alertness, potential side effects, and nervousness, hay una pregunta que dice, ¿qué efectos produce tomar mate según mucha gente? Dice, ¿qué aconsejan los médicos? ¿Qué respondieron allí? Y de paso me tomo un mate. ¿Qué efectos produce tomar mate según mucha gente? ¿Alguien quiere contestar? Activen los micrófonos. Alguien active los micrófonos, a ver. Que no sea Ailén, que ya participó, María Belén también participó. A ver. Camila. Camila Solero. ¿Qué efectos produce tomar mate según la gente? Según mucha gente. ¿Qué aconsejan los médicos? O me pueden contestar por el chat si no quieren hablar. ¿Están mudos hoy? Bien. Bueno, seguimos adelante. Hay una pregunta en la que tienen que contrastar o comparar la yerba mate y el té verde y la yerba mate y el café, ¿sí? Bueno, ¿qué comparación encontraron entre la yerba mate y el té verde?
¿En qué parte del texto aparece esa comparación? ¿No pueden contestar en el chat? En el párrafo 5. Bien, en el párrafo 5, donde decía que están menos estudiados, ¿recuerdan entonces? Que el té. ¿Qué comparación se hace allí? Belén, si quieres contestar. Yo puse que son primos cercanos, pero la yerba mate está menos estudiada que el té verde. Que la yerba mate tiene más beneficios que el té verde. Sí. El primero tiene 196 compuestos activos, el segundo 144. Y en otros párrafos que se podían combinar. Cuando hablaba de cómo preparar. No te entendí la última parte. Y en el párrafo habla de... ¿Qué me dijiste? En otro párrafo más arriba decía cómo que se podían combinar cuando se lo preparaban. Claro, que se puede, claro, la yerba mate se puede presentar combinada con otros tés, ¿sí? Lo que lo hace una bebida muy versátil. Esto de acuerdo con lo que dice el texto, ¿no es cierto? Bien. Con respecto al mate, a la yerba mate y el café, ¿qué comparación, qué contraste se ofrecen? ¿Alguien quiere expresarlo? En el párrafo 3 habla que la yerba mate tiene cafeína, pero es más saludable y más suave que el café. Perfecto, perfecto. La palabra healthier, ¿sí? Ariana, perdón. Que pueden llegar a tener efectos similares. Que pueden tener sentimiento de alerta a la yerba mate, pero de cualquier forma se puede dormir normalmente. Claro. Y eso es lo que alguna gente expresa, ¿no es cierto? Que la yerba mate no tiene o no presenta los estándares que posee la cafeína, los efectos que posee la cafeína. Claro, por eso es más saludable. Pero es más saludable. Bien. Bueno, ahí entonces habríamos contestado entonces el cuadro y la pregunta anterior. ¿Right? Hay una pregunta interesante acá que dice, ¿qué implica que la yerba mate sea termogénica? Y para poder responder esa pregunta, tenemos que analizar el referente which para contestarla. En el párrafo 6, la oración en la página 51 dice, yerba mate, yerba mate, si lo queremos decir en inglés, is thought to be thermogenic in nature, which means that it encourages the body to burn calories. Ese which me sirve, ese referente me sirve para relacionar lo que dije anteriormente, ¿sí? Para explicar el tema de thermogenic in nature, right? ¿Qué significa eso? Estoy aclarando el término termogénica, ¿sí? ¿Qué significa termogénica? En ese caso, que está dando una característica de la yerba mate. Puede ser que incentiva o motiva al cuerpo a quemar calorías. Exacto, perfecto. Ese which está explicando qué significa la palabra thermogenic, ¿sí? Como bien dijo la compañera, significa que estimula a que el cuerpo queme calorías, ¿sí? Pero bueno, la yerba mate sola, no con toneladas de azúcar, ¿no es cierto? Ahí nos ayuda a sumar calorías. Bien, el próximo punto tiene que ver con la voz pasiva. Ya habíamos visto en las clases anteriores, habían tenido una presentación con voz pasiva, se había subido el recurso. A rasgos generales, la voz pasiva se utiliza para hacer, yo como les había explicado en la presentación, hacer referencia al objeto, ¿sí? Para resaltar el objeto y no tanto quién realiza la acción.
Cuando queremos expresar quién realiza la acción, ya sea lo decimos en voz activa o en voz pasiva, pero agregamos el complemento agente que se identificaba con la preposición by. ¿Recuerdan eso? Fíjense aquí ustedes. Tienen dos ejemplos. Dice, many people acquire the taste for yerba mate. ¿Sí? Tengo el sujeto agente que es many people, el verbo en voz activa, acquire, está peladito el verbo, y el complemento, the taste for yerba mate. Así que la gente, mucha gente, adquiere el sabor o el gusto por la yerba mate. Si yo eso lo quiero trasladar a voz pasiva, voy a utilizar el objeto que tengo como complemento como si fuese el sujeto, ¿sí? Entonces, the taste for yerba mate, es como que invierto los términos, is acquired by many people. Entonces, allí acquired ya no aparece solo, peladito, como dije anteriormente, sino que está acompañado por el verbo ser o estar, ¿ok? Entonces digo que el sabor o el gusto por la yerba mate se adquiere por muchas personas, o es adquirido por muchas personas. Y ahí tengo el sujeto agente, que también se lo denomina como complemento agente. Bien. Bueno, no vamos a leer lo que allí está especificado en el cuadro, nos vamos a ir directamente a las oraciones, que había que completar en español, prestando atención a las partes resaltadas. Y al final respondemos la pregunta. Dice, yerba mate, that's pronounced mate, is not a new discovery. Entonces, la oración que está en voz pasiva se trasladaría al español de esta manera. La yerba mate, y ustedes la completan, que se pronuncia mate, no es un descubrimiento nuevo. Perfecto. Fíjense que lo expresamos así, la yerba mate que se pronuncia, más que decir que es pronunciada, ¿ok? Porque no me interesa saber quién es el que la pronuncia, se sobreentiende. Si alguien está hablando de una palabra, sabe que una persona pronuncia una palabra. Entonces, por eso decimos la yerba mate que se pronuncia, mate, no es un descubrimiento nuevo. La otra oración dice, yerba mate is also considered an herbal medicine that is used as a diuretic and as a stimulant to reduce fatigue, suppress appetite, and aid digestion. Bien, y entonces, en español sería algo así como la yerba mate también se... ¿Los escucha? Considera. Sí, se considera una medicina herbal o herbácea que se usa o que se utiliza o que se emplea como un diurético y un estimulante para reducir, y ya me fui yo, para reducir la fatiga, apetito y ayudar a la digestión. Bien, reducir la fatiga, suprimir el apetito y ayudar a la digestión. Muy bien. Ahora bien, hay otra oración, dice, it's not recommended that you take yerba mate with other stimulant drugs or herbs, such as ephedra or asthma medications. Entonces, no sé qué. recomienda Sí, no se recomienda tomar. ¿Qué cosa? Yerba mate con otros medicamentos estimulantes o Sí, con otras drogas estimulantes, con otras drogas o hierbas estimulantes tales como la efedra o medicamentos para el asma. O medicamentos para el asma. Muy bien, para el asma. Bien. Entonces, vieron que hasta ahora la mayoría de las oraciones las hemos pasado al español diciendo se considera, se emplea, no se recomienda, ¿ok? Se pronuncia. Esa es la pasiva con C, ¿sí? Para hacer la oración un poquito más impersonal, porque me interesa
qué se considera, qué se sostiene, qué se emplea y no quién. ¿Ok? Ese es el uso de la voz pasiva. Dice la otra oración, its somewhat grassy vegetative flavor is appreciated by many, but some prefer it to be combined with other flavors. Y en español, su sabor vegetal y un tanto pastoso es, ahora sí, Apreciado. Muy bien, es apreciado por muchos, pero algunos prefieren que se combinen con otros sabores. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a la última, que dice, it's been found to be a powerful antioxidant and even an oral cancer fighter. Y acá arrancamos con C. ¿Cómo decimos? C. ¿Qué pasó ahí? It has been found. Se ha encontrado que es descubierto. Ajá. Muy bien. poderoso antioxidante. Perfecto. Entonces, se ha encontrado o se ha descubierto el found en este contexto de que de pronto se ha hecho alguna investigación y se descubrió eso, podemos decir, se ha descubierto que es un poderoso antioxidante y aún así un paliativo para el cáncer, un paliativo oral o para el cáncer, para contrarrestar el cáncer, para combatir. Bueno, dice la última pregunta, dice, ¿en qué oraciones, de la 1 a la 5, o de la A hasta la E, está presente el agente? ¿En cuál de esas oraciones está presente el agente? El complemento agente, o el sujeto. Puede ser en la D, después del by many. Claro, así es. Lo distingo porque, bueno, primero porque aparece entonces inmediatamente me doy cuenta porque está la preposición by. Ustedes cuando ven digamos, la portada de un libro en inglés, abajo dice by, o una película, by, o directed by, produced by, eso es el complemento agente. El famoso made in Argentina o made by, hecho por, ¿ok? Entonces, es la única oración que tiene complemento agente, que presenta complemento agente. O sujeto agente como tienen allí escrito ustedes. Bien. Bueno, como internalización aquí ustedes tienen un párrafo, un cuadro que llenar con datos. Bueno, eso es una manera esquemática entonces de expresar, digamos, o de extraer la mayor información que ustedes han podido extraer del texto. Yo les invito a que, como tarea, yo les voy a escribir esa tarea para que ustedes ejerciten, digamos, cómo subir una tarea. Van a escribir un párrafo indicando la idea principal del texto 11, ¿ok? Entonces, a modo de ejercicio, para que ustedes sepan cómo subir, cómo bajar la tarea, cómo resolverla y cómo subirla, ¿ok? Eso se los voy a dar para la próxima clase. ¿Están de acuerdo? Texto 11. Lo voy a anotar para no olvidar. Sí. Así ustedes saben, van ejercitando esto de subir y bajar las tareas. Tengo entonces... hace falta que veamos entonces este cuadro. Yo creo que ya hemos trabajado bastante la información. Si necesitan, lo revisamos y si no, pasamos a la presentación que tengo para compartir. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno. Hay un tema
me interesa que ustedes vean, que es el uso de la ING. ¿Están viendo? ¿Me pueden decir si ven la presentación? Sí, se ve. Gracias. Bueno, ustedes vieron sufijos, prefijos y palabras raíz, ¿sí? La raíz de ciertas palabras y cómo puede cambiar esa raíz si yo le agrego un prefijo, si le antepongo un prefijo o si le agrego una terminación. Nos vamos a concentrar hoy en un sufijo en particular que es la ING, palabras terminadas con ING. Es importante distinguir esas palabras porque su terminación hace que cambie la función de la palabra. Si yo a una palabra le agrego ing, la puedo hacer cambiar de función según el contexto. Son palabras que muy frecuentes en inglés y aparecen muy poco en el diccionario. Por eso es importante que tengamos en cuenta que las tengamos muy presentes, porque a veces las buscamos y no las vamos a encontrar en el diccionario. ¿Y cómo entonces podemos encontrarlas si no aparecen? Bueno, hay una manera que es extrayendo el sufijo ing. Ustedes aquí tienen la palabra living, taking, considering, checking, making. Si yo saco, les extraigo a esas palabras el sufijo ing, voy a encontrar la raíz live, que va a terminar en e, a veces la i latina, si yo busco la raíz de esa palabra, esa i latina corresponde a la e, a la terminación e, live. Es esa la palabra que tengo que buscar. Igual que considering, considering no va a aparecer, pero sí va a aparecer la palabra consider, y va a aparecer la palabra check, y va a aparecer la palabra make, con la terminación e, como live, y la palabra take, como live, make, and take, va a terminar con e. De esa manera la busco, entonces al buscar en el diccionario voy a encontrar el significado de la raíz. Lo demás lo voy a deducir según el contexto. La palabra la tengo que buscar en función verbal. A veces, si está acompañada por el verbo ser o estar, que es el is, el are, el was, were, will be, y todas las formas verbales del verbo ser o estar, si acompañan a esta palabra es porque se encuentra en función verbal. ¿Okay? La puedo traducir según el contexto. Y, por ejemplo, como les dije antes, yo puedo buscar en el diccionario la palabra live, pero recuerden que esa i que está allí junto con el sufijo corresponde a la e de la raíz de la palabra, igual que take, ¿okay? Y make. Si yo tengo en cuenta la función de estas palabras que terminan con ing, voy a ver que cumple tres funciones principales. Puede ser adjetivo, y lo puedo encontrar en frases nominales, como las que ustedes han estado analizando. Frases nominales y es decir, estos adjetivos que modifican a un sustantivo en particular. Por ejemplo, dice, teacher researchers suggested effective teaching material. ¿No? Ahí tengo una palabra, teaching, que no es enseñando, por ahí podemos llegar a confundirnos con el verbo, la palabra enseñando, digamos, el presente continuo de enseñar. En este caso, la palabra está en función adjetiva, porque luego tengo un sustantivo que es material. Entonces, esta oración se traduciría algo así como que los investigadores docentes sugirieron material de enseñanza efectivo. ¿Okay? Entonces, teaching no sería enseñando, sino de enseñanza, lo cual lo transforma en un adjetivo.
O por ejemplo esto, the melting point is 100 degrees centigrade. El punto de fusión es de 100 grados centígrados. No es que el punto se está fundiendo, sino que el punto de fusión es de 100 grados centígrados. Entonces eso de fusión está adjetivando, está calificando al punto, ¿no? Otro ejemplo, they found interesting data. ¿Sí? Encontraron datos interesantes. ¿Sí? Otra de las funciones que las palabras que terminan con ing pueden llegar a tener es la de verbo. ¿Sí? Como yo les decía antes, corresponden a los verbos progresivos, esa terminación ando, endo o yendo. ¿Sí? Y la estructura gramatical que presenta es el verbo ser o estar, más el verbo base y la ing. Por ejemplo, dice, I'm writing an argumentative essay. Yo tengo acá la palabra writing con ing, tengo una persona que es I y el verbo ser o estar. ¿Ok? Entonces, tengo el verbo ser o estar más el verbo raíz y la ing, lo cual lo transforma en un verbo en presente continuo en este caso. Estoy escribiendo un ensayo argumentativo. Fíjense esta otra oración, dice, the football players weren't moving the ball. ¿Okay? Tengo el sujeto de football players, los jugadores de fútbol, y luego tengo el verbo ser o estar en pasado negativo, ¿sí? Y el verbo principal. Entonces, los jugadores o los futbolistas no estaban moviendo el balón o la pelota, ¿ok? Entonces, aquí la ing, la palabra que aparece con ing, está cumpliendo la función de verbo. Fíjense esta otra oración, pollution is growing rapidly, ¿no? Que la contaminación está creciendo rápidamente. ¿Right? Esa palabra con ing es un verbo en presente continuo. Presente porque el verbo principal, ser o estar, está en ese tiempo. Otra forma o otra función que las palabras terminadas con ing pueden cumplir es aquella de sustantivo. Y la podemos traducir como verbos en infinitivo o como sustantivo. Veamos ejemplos. Dice, in assembling the film, they found something. En el montaje de la película, assembling no es que estaban ensamblando algo, sino que estoy hablando del montaje en particular. Right? Or for advertising. Yo puedo decir, I need 3 characters for advertising. Necesito estos personajes para publicitar. ¿Sí? Entonces, fíjense que montaje es un sustantivo y publicitar es un verbo en infinitivo, pero lo consideramos sustantivo. ¿Okay? Para publicitar o para la publicidad, for advertising. Entonces, debemos tener claro entonces que las palabras que terminan con ing pueden ser ya sea adjetivos, pueden ser verbos, adjetivos si modifican un sustantivo como teaching material, que pueden ser verbos si están acompañados por el verbo ser o estar y el verbo base, I am writing, o weren't moving, o growing, is growing, y como sustantivo, in assembling, for advertising, en el montaje o para publicitar. Analyzing the situation, al analizar la situación o en el análisis de la situación, tengo que admitir a alguien, perdón. Ahí vamos. A ver si puedo volver al... Y ya me fui. A ver. Vuelvo a compartir porque hice lío. Perdón.
Tenés apagado el micrófono, profe. Perdón, perdón la torpeza. No, sí, sigo grabando. Está bien. ¿Ven? ¿No ven la presentación? Perdón que me fui y quise admitir a alguien. ¿Ven? Y yo no lo veo, no sé por qué. A ver si ahí. Estoy acá. ¿Qué es esto? No. A ver, un segundito. Tengo que volver a abrir la presentación. Un segundito, ya abro y... Ahí va. ¿Me dicen si ven? Ahí se ve, profe. Sí, perdón la torpeza, se me fue todo. Menos mal que se quedaron ustedes. Bien, a ver. Entonces, estábamos diciendo, analyzing the situation, al analizar la situación, o puedo decir en el análisis de la situación, ¿sí? Entonces, la palabra que termina con ing la puedo considerar como sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta de que es un sustantivo y no un verbo? Porque en este caso, analyzing the situation o advertising or assembly no está precedida por un verbo ser o estar, como I'm writing, tengo el verbo ser o estar aquí, o weren't moving, or is growing, ¿ok? Bueno, esas son las tres funciones de las palabras que aparecen con ing. Estas se pueden utilizar como núcleos de frases sustantivas, por ejemplo, the central heating of the hotel is obsolete. La calefacción central, digamos, es obsoleta, o the aim is to develop critical thinking. El objetivo es desarrollar pensamiento crítico. La idea es identificar a la palabra en su función, ¿sí? Porque generalmente pensamos, bueno, termina con ing, es un verbo. No, puede ser adjetivo, puede ser sustantivo también. Comprehensive reading is paramount. La lectura comprensiva es importante. No es que comprendo leyendo, no, es la lectura comprensiva en este caso. Puede ser sujeto de oración, por ejemplo, windsurfing is a risky sport. El windsurf es un deporte extremo. Living in Paris is my dream. Vivir en París es mi sueño. O puede ser también objeto directo. I love watching TV on a rainy day. Me gusta mirar televisión en un día de lluvia. O he stopped eating junk food. Dejó de comer comida chatarra. Entonces, estas son las distintas ubicaciones en la oración que las palabras con ing pueden tener, ¿sí? Ustedes ya al identificar, bueno, estoy hablando de un sustantivo, es un adjetivo, un verbo, van ganando más significado a la hora de extraer ideas de un texto, ¿sí? Puede utilizarse como complemento también. Por ejemplo, digo, my favorite pastime is cycling. ¿Sí? Mi pasatiempo favorito es andar en bici, cycling. Y esto es un complemento que lo podemos considerar como sustantivo. Y ustedes van a decir, pero acá hay un verbo ser o estar. Pero bueno, es el complemento del sujeto, ¿sí? ¿Cómo identifico un complemento?
de un verbo. El complemento lo puedo intercambiar. Yo puedo decir, cycling is my favorite pastime. Mientras que si yo digo, Peter is cycling, digo, Pedro está andando en bici. Y no puedo intercambiar y decir, andando en bici está Pedro. ¿Okay? Dice, among the most widely used reading strategies are scanning and skimming. Fíjense, aquí tenemos 3 palabras con ing. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué función cumple la palabra reading? Among the most widely used reading strategies are scanning and skimming. No se apuren y me responden qué función está cumpliendo reading en reading strategies. ¿Es un adjetivo, es un sustantivo, es un verbo? Puede ser adjetivo, estrategias de lectura. Exacto, sí, está modificando a estrategia, está diciendo cómo son esas, o qué tipo de estrategias. Y en el caso de scanning and skimming, son verbos, adjetivos, sustantivos, ¿qué son? Sustantivos. Exactamente. Si yo hablo del escaneo y del skimming, ¿okay? Como cosas, estrategias, ¿ok? Bien. Y como objeto de preposición, por ejemplo, I look forward to walking along the beach. Bueno, pero eso es un poquito más complejo. Cuando tengo una frase verbal como look forward, que es ansiar, look forward to es ansiar. Ansiar, caminar en la playa. Walking along the street. ¿Sí? Ese es un objeto de preposición. La preposición en este caso es to. O they excel in painting, ¿no? Se destacaban en la pintura. ¿Okay? Bien. Algo que deben tener en cuenta, siempre, así como en español, en inglés también, hay excepciones a la regla. La terminación ing no siempre es un sufijo verbal. En ciertos casos es parte de una palabra, es decir, que no la podemos, una parte integral que no se puede dividir. Por ejemplo, la palabra during, o ring, thing, sing, son palabras, o nothing, o bring, que esas palabras terminan con ing, pero no son sufijos. Okay. During es durante, ring es un anillo, thing es una cosa, sing es cantar, nothing es nada, bring es traer. Son esas terminaciones, son parte de la palabra, es decir, no es un sufijo, no se trata de sufijos. Igual que ceiling y string. Ceiling como el techo y string como una soga. ¿Okay? Bueno, ¿tienen ganas de trabajar un poquito? No les va a llevar más de 10 minutos. ¿Sí? Vamos en este texto, si tienen alguna pregunta me la hacen y si no, arrancamos directamente con la actividad. Vamos a leer este texto que se titula World Hunger and Poverty by Anusha. By Anusha, ese es el autor de ese pequeño texto. La idea es leerlo y a medida que lo voy leyendo, en realidad lo vamos a escanear, lo vamos a leer así por arriba, vamos a subrayar las palabras que terminan con ing. Y una vez que subrayamos las palabras que terminan con ing, indicamos su función. La vemos en el contexto de esa oración. ¿Ok? ¿Les doy 5 minutos?
Profe, ¿Sí? el texto se corta o sea, en la pantalla yo la veo hasta donde dice cos. Eh, No mira puedo vos, seguir no. leyendo. Está más abajo. ¿No pueden seguir leyendo? Causes of Hunger. El texto termina en issues, se escribe issues. Son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, son 15 líneas. No se ve, y ¿Lo ahí ves o Mili no? puso también que ella lo ve cortado. Se ven líneas. Ah, mira. Bueno, analicen mira vos qué raro. El primer párrafo entonces, hasta coses. Qué raro. Mm. ¿Quieren que veamos entonces? Si han podido solamente ver el primer, vamos a volver, el primer párrafo, ¿cuál es la primera palabra que marcaron como terminada en ing? ¿Y qué función les parece que tiene esa palabra? El texto, teniendo en cuenta el título, va a tratar sobre el hambre en el mundo y la pobreza. ¿No? Y lo escribió Anup Shah. Alguien puede activar el micrófono porque no veo el chat en este momento. Veo solamente el texto. Suffering. Muy bien. ¿Y qué te parece que suffering es sustantivo, adjetivo, verbo? Sustantivo como sufrimiento. Claro. Incluso, otra clave que pueden considerar en algunos casos, al tener el artículo, me da la pauta de que lo que sigue es un sustantivo, el sufrimiento, un artículo determinativo. ¿Okay? Entonces, a veces escuchamos que los deseos de la gente para resolver el hambre en el mundo, o que quieren ser capaces de alimentar al mundo y ayudar a aliviar el sufrimiento asociado con él. ¿Okay? Entonces hay suffering, sustantivo. ¿Okay? ¿Qué otra palabra han marcado terminada en ing? Recuerden que no veo el chat, por las dudas que hayan escrito algo, ¿eh?
¿Qué otra palabra? ¿Alguien puede activar? Providing. Sí. Bien. Entonces, retomo desde acá, dice, however, recuerden la primera oración decía que escuchamos que la gente tiene deseos de resolver el hambre en el mundo para aliviar el sufrimiento asociado con esto. Sin embargo, un alivio a largo plazo para el hambre se radica, digamos, en el alivio de la pobreza, ya que la pobreza lleva al hambre. Y ahora viene la oración donde está la palabra providing. Dice, el hambre en el mundo es un terrible síntoma de pobreza mundial. Dice, if efforts are only directed at providing food or improving food production or distribution, then the structural root causes that create hunger, poverty, and dependency would still remain. Tengo acá una condicional. Pero bueno, vamos al providing. ¿Cómo lo ven a esa palabra? ¿Qué función está cumpliendo allí? Dice, si los esfuerzos solo están dirigidos ¿a qué? A proveer. Sí, a proveer Comida. alimentos o comida, a proveer alimentos. Entonces, en este caso lo podemos considerar, era igual que in assembling, for advertising, ¿se acuerdan de esos ejemplos? Los podemos considerar como verbos, ¿ok? O sustantivos en este caso, sustantivos, porque podemos decir solamente dirigidos a proveer o a la Verbos en provisión. infinitivo. Claro. También lo pueden considerar como sustantivos, a la provisión, digamos, de alimentos o a proveer, ¿ok? Igual que el improving o a qué? Improving food production. Mejorando la producción o distribución de comida. Claro, entonces, es solamente dirigido a proveer alimentos o mejorar la producción de alimentos, ¿ok? En este caso, lo más adecuado es decir al proveer o a mejorar la producción de comida o la distribución. Profe, ¿es Bien. porque está el at? Claro, en este caso, directed at providing. Ahí tengo una preposición. El at es una preposición. Y esto sería algo así como un complemento de preposición, ¿sí? Yo puedo traducirlo como sustantivo o como verbo. Puedo decir dirigido a proveer o dirigido a la provisión, dirigido a mejorar la producción de comida. Mejorar o a la mejora de la producción de comida. Bien. Bueno, y supuestamente no tenemos más, porque ustedes no ven otra cosa, no hay más, no hay más texto. Bueno, aquí entonces en las respuestas, ustedes van a ver el otro párrafo que no podían ver. Tienen allí las referencias, ¿sí? The suffering como sustantivo, providing, or improving como verbos, ¿ok? A proveer o mejorar. Y en el caso de los que siguen, dice, causes of hunger are related to poverty. Dice, there are many interrelated issues causing hunger. En este caso, lo podemos interpretar como que hay muchos asuntos relacionados, there are many interrelated issues causing hunger. Sí, muchos temas relacionados a la pobreza y al hambre que causan hambre, right? Igual que en el caso de increasing and overfishing, que son otras dos palabras que terminan con ing, dice, termino la idea, hay otros asuntos que causan hambre, which are related to economics and other factors that cause poverty, que están relacionados con la economía y otros factores
que causan la pobreza. They include land rights and ownership, diversion of land use and non-productive use, increasing emphasis on export-oriented agriculture, inefficient, y fíjense cómo va enumerando el autor las distintas causas por las cuales se produce el hambre. Una de las palabras que marque es increasing emphasis on export-oriented agriculture. Una de las causas es el énfasis incrementado o en aumento, y en este caso ahí tenemos un adjetivo, en esta palabra que aparece con ing, el énfasis incrementado en la agricultura orientada hacia la exportación, ¿sí? Bueno, después dice inefficient agricultural practices, war, famine, drought, overfishing, y ahí tengo un sustantivo. Estoy hablando de la sobrepesca, ¿ok? Crop yields, etc. This section introduces some of these issues. Bueno, entonces, eso sería, en rasgos generales, digamos, cuáles son las funciones que las palabras que terminan con ing pueden cumplir. Right? Bueno, a ver si hay algo aquí en el... Sí, veían cortados. Bueno, yo les voy a subir esta presentación para que ustedes la tengan, ¿sí? En el aula, ¿ok? Y también les voy a subir una tarea para que vayan practicando esto de subir, bajar y subir tareas para el parcial que se viene para el 13 de octubre. Martes 13. Bueno, a mí me trae muy buena suerte, así que ustedes también, el martes 13. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Veo que han quedado 6 nada más. Cualquier pregunta me la pueden formular y si no, bueno, ya los dejo libres para que sigan con sus actividades. Bueno. Profe, cuando hablamos de Sí. improving, Sí. vos decías mejora. ¿Por qué? Porque está hablando en presente, por eso no mejorar. No, puede ser como mejorar, como verbo. La idea es no confundirlo con un verbo que está conjugado. No tengo acá el... At providing or improving, sí. Puedo decir al proveer alimentos o al mejorar la producción de comida o a la mejora de la producción de comida. Pero, bueno, la idea es no confundirlo con un verbo que está conjugado. Bien. Es al proveer o al mejorar o a la provisión o a la mejora. Bueno, y esos verbos no están conjugados porque no tienen el verbo ser o estar al lado. Bien, bien. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces recuerden revisar el cronograma que ha sido modificado un poquito, se les ha suprimido un parcial para que puedan tener más espacio y, bueno, consúltenlo, hagan las preguntas que quieran realizar a través de la plataforma, ¿sí? Yo les voy a subir esa tarea para que ustedes puedan practicar, entonces subir y bajar tareas para el próximo parcial. ¿Nos estamos viendo entonces? Los saludo. Si no tienen más preguntas. Profe, gracias. Que estén bien. Chao, profe. Gracias Chao, por... profe, gracias. Nos vemos. Gracias. Que tengan lindo día.